Vamos a orar. Creo que este será el último sábado de estudio, por lo menos hasta lo que el Señor nos debo ahora. Y voy a dar explicaciones por qué el estudio. ¿Se acuerdan del mensaje que el Señor nos dio para el último culto del año pasado? Decía que este año iba a ser un año muy difícil y que solamente los que permanecieron en el arca, en la barca, iban a guardar su vida y ser libertarios. Y a partir de eso, el Señor le preguntaba al Señor, ¿qué te digo ahora? Una cosa es lo que uno suelta con una palabra profética y después lo tiene que reforzar. Este es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Muchos dicen, bueno, sean fieles, pero ¿fieles qué? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Y esto es lo que el Señor me ha ido entregando. Y este creo que va a ser lo último. No sé, todavía estoy orando al Señor. El Señor no me deja dormir de noche, me va revelando lo que tengo que ir haciendo, diciendo. Y quiero decir, hermano, yo hace muchos años que un día le dije, Señor, yo no quiero decir cosas, porque hay mucha gente que dice muchas cosas y las dice bien. Muy buenos eclesiastistas, muy buen predicador. Yo siempre dije que era medio champurreado para predicar y aún lo sigo manteniendo. A veces me falta poder decir un montón de cosas. Pero le decía al Señor, yo cuando volví al ministerio, cuando el Señor me llama nuevamente al ministerio, yo no quiero ser de los que dicen cosas. Yo quiero tener algo que decir. Entonces, creo que el Señor escuchó mi oración y me está mostrando, me está hablando, me está diciendo, y quiero decirle esto, hermano, con mucho respeto y con mucha humildad. No quiero, sí, estoy iluminado, no. Como no sé, el Señor me tiene que enseñar. Y en este último material, o sea, no sé por decir, no sé si será el último, porque con este material estoy tratando de formar un mix de Antiguo y Nuevo Testamento, y creo que voy a sacar algún materialcito para entregar, para vender, para que lo quieran. Así que quiero que oremos y vamos a tener la última parte, creo, de estos estudios. Quizás el próximo sábado ya estemos conjuntos, como muchos me esperan los cultos. Que sean como Dios quiere, ¿no? Vamos a orar. Pastora Marta, por favor. Te damos gracias, Padre bueno, por tu misericordia y tu amor, y porque tú has sido bueno y nos has ayudado durante el día. Gracias porque tu diestra nos sostiene. Gracias porque tus ojos de amor, Señor, nos miran día a día. Gracias porque esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, tenemos aún el privilegio de escuchar tu voz, porque tu palabra dice buscarle en tanto estás cercano y tú estás cerca de nuestro. Gracias por el privilegio de poderte oír y tu enseñanza que haga obra en nuestras vidas, porque de nada serviría escucharla. Señor, despiértanos, así como lo has hecho con Zorobabel, despierta nuestro espíritu, Señor. Si tú ves que la lámpara se apaga, Señor, haznos entender, Señor, porque llega el tiempo donde será difícil. Y Señor, hay muchos cristianos que son perseguidos, pero nosotros aún tenemos libertad de buscarte, libertad de buscar tu palabra, libertad de orar, de llevar una Biblia, y te agradecemos por eso. Señor, abre nuestro entendimiento y que tú produzcas el querer como el hacer en nuestras vidas. Encomendamos todo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sabe, hermano, que hay un peligro latente en la vida de los ministerios. El por qué a mí, esa pregunta que a veces está
fluyendo a nuestros oídos, a nuestra mente, y por lo tanto afecta a nuestra alma. ¿Por qué a mí? Nos miramos en el espejo de las circunstancias y de la vida y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué si yo había otros mejores, había mejores predicadores, había mejores profetas, había mejores apóstoles? ¿Por qué a mí? Y saben que, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó y me pasa muy seguido. Y siempre pregunto, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no? Yo nunca tuve la idea de... Siempre tuve una inclinación sacerdotal, pero nunca pensé ni siquiera ser líder de un grupo, ni presidente de una organización, nunca. Perdón. Es más, en la última etapa, antes de tener los papeles de nuestro ministerio, estaba con el pastor Bernabé y yo me sentía cómodo, estaba todo bien, no tenía ningún problema. Siempre me gustó ser segundo, aunque siempre se me metía en un lugar especial. Y yo le siempre preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Yo no quiero, yo no quiero. Y era una discusión que tenía con el Señor. Y un día el Señor me habló a través de un varón y me dijo, ¿sabes por qué a vos? Porque no encontró a nadie mejor que vos para hacer este trabajo. Creo que si usted se ha preguntado por qué lo digo, porque supuestamente puede pasar que ustedes tengan el mismo pensamiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo no sé hablar bien, no tengo buen carácter, no tengo buena lectura, no tengo muchos conocimientos? ¿Por qué a mí? Y el Señor te va a decir lo mismo, porque no encontró a nadie mejor que vos. No encontré a nadie mejor que vos para hacer el trabajo que quiero que hagas. A partir de eso, hermano, a partir de ese concepto, el Señor quiere en esta tarde, en el nombre del Señor, hablar un poco de la permanencia de la barca. Empezó ahí, estos 3-4 estudios, empezó eso, ¿cómo hago para permanecer en la barca? Porque el vendaval, el viento va a desear en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestro país, y va a ser necesario que permanezcamos firmes en el Señor. Hay un gran ataque de las tinieblas contra las congregaciones, contra los pastores y contra los hombres que quieren permanecer. Ahora, ¿cómo y qué tengo que hacer para permanecer en la barca? Eso de ahí empezamos a hablar las cosas que empezamos y después hablamos del bautismo del Espíritu Santo como una herramienta, de una llave para abrir todos los ministerios, los dones y todo lo que necesitamos, ese poder que necesitamos, el power que necesitamos para activar nuestras vidas en el mundo y en la sociedad. Hoy quiero hablar un poquitito de cómo permanecer. Nuestra fidelidad también es parte, hermano, de la barca, para permanecer en la barca, nuestra fidelidad en nuestro llamado. Quiero que leamos, vamos a leer un versículo primero, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno había obispado, buena cosa, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué es el obispo? Hubo un tiempo donde todos eran obispos, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una corriente donde todos querían ser obispos, el obispo, todos eran obispos. La palabra obispo viene de un guardador, de un supervisor, de una persona que supervisa la obra. Era el pastor de los pastores que se movían dentro de la iglesia primaria. Eran los que permanecían, los que cuidaban el buen andar del pastor. Ahora, ¿es bueno tener ese rango? Claro que es bueno. Ahora nos dice que es lo que es necesario. Otro versículo
Lucas capítulo 9, versículo 59 en adelante. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos dos versículos los tomé como un poco de problema para hablar de lo que hoy quiero compartir con ustedes, que el Señor me dio a mí y yo lo comparto con ustedes. En este segundo versículo, capítulo 9 de Lucas, nos habla el Señor que nos exige algo que nosotros tenemos que fijarnos bien, nos exige prioridades. Ustedes, bueno, la mayoría de los que están aquí son pastores, y cuando asumimos el compromiso del pastorado, tenemos que tener claro que nuestro ministerio, nuestro llamado, es la prioridad, debe ser la prioridad de nuestra vida. Ahí el apóstol Pablo habla de supremo llamamiento. Podemos tener distintos llamamientos, distintos deseos, cosas, ganas, pero todo tiene que estar supeditado a nuestro llamado. Es difícil, yo sé que es difícil, pero este tiempo que va a ser y que es difícil, ya es difícil, tenemos que poner nuestra mira y nuestra visión. Esto me lo dice el Señor a mí, yo lo comparto. Vuelvo a decir, esto que yo estoy entregando es lo que yo recibí para mí, para mi esposa, para mi casa. Nosotros tenemos un supremo llamamiento. Lo demás, todo lo que esté a nuestro alrededor, pasa a ser secundario. Dice, pero como en la familia, muchas veces la palabra del Señor lo habla, y ¿por qué no, por favor? Yo lo tenía que notar. Si yo no es Jesús hablando, yo no he venido a traer paz. ¿Se acuerdan de ese versículo? Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. Disensión entre madre, padre, suegra, yerno. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo que? Es que lamentablemente, cuando nosotros tenemos este llamamiento, nuestra prioridad como hombres y mujeres de Dios es nuestro llamamiento. ¿Por qué? Saben que hay, no está hoy, pero vendría a ser la abuela política de nuestra hermana. La hermana Raquel. La hermana Raquel, decía la mamá de la hermana Alicia, era una mujer que tenía insertado en ella una disciplina. Tenía insertado en su vida una disciplina. Y los hijos, los yernos, las nueras, los nietos, la peleaban y no querían saber nada con ella, porque ella marcaba con su vida cuál era su prioridad. El día domingo había que ir a predicar, se disponía a predicar, ella iba a predicar a la hora que fuera. Ella tiene una congregación que predica mucho en la calle, se trabaja en la calle. Y los hijos decían, pero mamá, hoy domingo tenemos que juntarnos a comer asado. No hay problema, júntense. Cuando yo termine de hacer lo que tengo que hacer, vengo como con ustedes. El día de la madre se disponía en la iglesia, hay que hacer tal cosa, y ella iba. Y yo charlaba a veces con la hermana Alicia, y decía, mi mamá era terrible, con calor, con frío, con viento, con lluvia. Era día de predicar en la calle, y ella salía a predicar en la calle porque entendía que ese era su llamado, ese era su ministerio, y ese era su trabajo. Y lo hacía con mucho amor, con mucha reverencia y con mucha disciplina. Y era una pelea con ella, y no por ahí ya medio como que no quería hacer nada con ella porque ella
no es que no participaba, sino si por ejemplo decía, el sábado nos juntamos y ella no tenía que hacer nada en la obra, ella iba y participaba. Pero si ella tenía un trabajo que hacer en la iglesia, en la congregación, no había tu tía, como ella estaba en el lugar, cuál era su puesto de trabajo. Pues a veces nosotros este compromiso, pastora, que nosotros tenemos, a nosotros nos cuesta muchas veces las relaciones familiares. Nosotros, lamentablemente es así, las familias Cifuentes se juntan muchos domingos, muchos sábados, y uno vive acá, 2 cuadras, 3 cuadras. Sí, 3 cuadras. Sí. 3 cuadras. Y le dicen, pero Gordy, tenés que venir. No, porque tenemos culto. No, porque este día es el día dedicado al Señor. Y a mí me pasa lo mismo. Mis hermanas vinieron de Buenos Aires a verme un día del 12 de octubre, mi cumpleaños, y vinieron a pasar el día conmigo y nosotros teníamos culto aquí. Lo lamento. La llevé al hotel y me vine a culto porque era mi compromiso, mi responsabilidad, mi obligación, mi acto disciplinario con el Señor. Yo tengo un supremo llamamiento. A eso se trata cuando habla el Señor del supremo llamamiento. Lo que hemos aceptado es una responsabilidad, lo que hemos aceptado poner la mano en la mancera, tenemos que cumplir con esa disciplina. Esto vuelvo a decirlo, esto es para mí. Entonces cada uno tomará la decisión que tenga que tomar, que guste. Yo quiero estar en la obediencia a lo que Él me llamó. Yo voy a leer algunas cosas para que voy a leer para que ustedes escuchen y pregunten lo que quieren, lo que pueden quieran preguntar. Este material está basado en el ministerio de Pablo el apóstol, porque creo que es un claro imitador de Jesús y su ministerio. Y nos invita a ser también imitadores del Maestro de Nazaret. Efesios 5:1, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando habla de imitadores, según el pensamiento que recibí para mí, hermanos, es que no solamente imitemos nuestra conducta con el Señor. Es fundamental, eso significa guardar nuestro testimonio, pero también implica aceptar de que vamos a tener sus pasiones en nuestra vida. Según el libro de Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no será? Si con el árbol verde hacen esto, o sea, la agresión, la persecución, ¿qué van a hacer con el árbol seco? Con la rama, o sea, nosotros. Hay un concepto que por ahí de repente ese concepto que más le gusta, que más nos gusta. Sí, bueno, pero el Señor ya pagó el precio, así que yo ya no tengo que pasar esto. El sacrificio, la lucha, todo eso viene del diablo. El diablo nos agrede, el diablo esto, el diablo aquello, el diablo otro. Entonces nosotros, como el Señor ya lo pagó, entonces de ahí ha nacido una doctrina que es, entre otras cosas, el Evangelio de la prosperidad. Todo va a estar bien, todo te va a ir bien, no vas a sufrir, no vas a pasar necesidad, Dios te va a prosperar, Dios esto, Dios aquello y Dios lo otro. Es lindo escucharlo, suena lindo, no voy a tener más problemas. ¿Cuántas veces he escuchado, lamentablemente, nosotros los evangelistas, a veces predicamos, venga Cristo, que el Señor va a hacer esto, que el Señor va a hacer esto? El Señor no nos dijo que dijéramos eso. Igual ni predica el Evangelio, cuando habla de Evangelio habla de buenas nuevas, pero también cuando habla del Evangelio del Reino, habla de sacrificio, habla de obediencia, habla de disciplina. Nosotros no decimos eso porque no atrae, o sea, no es atractivo para las grandes multitudes. Pero es la verdad. El Evangelio es el Evangelio del Reino. Cuando habla del Reino, habla de que hay un rey y que el resto tenemos que obedecer.
Entonces, a partir del hecho de que el Señor ya pagó el precio por todo, Él pagó el precio por nuestro pecado. Jesús habló y dijo, en el mundo, en el sistema, ¿qué vamos a tener? Aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo y ustedes también lo van a vencer. Pero no será fácil, no es fácil. Entonces, cuando hablamos del Evangelio ese de todo fácil, es lindo y escucha. Nosotros ayer tuvimos una reunión, después de terminar la plaza, tuvimos una reunión con unos hermanos, 5 de los gitanos. Y estuvimos charlando una hora más o menos. Y ellos me decían, pastor, pero ¿cómo esto? Y yo decía, no es fácil, no va a ser fácil para ustedes. No va a ser fácil. Dice, pero ¿por qué no? Y bueno, si vos querés, nosotros no tenemos problema de enseñarte, pero la verdad no te la vamos a disfrazar, porque es fácil disfrazar cosas. Eso, el engaña-pichaca o el oro falso, el oro de los tontos, decimos, ya tanto oro, y la gente va, pero resulta que no es oro. Hace algunos años atrás vino un predicador de Buenos Aires y no le voy a decir el nombre, no le importa. Dijo, yo tengo acá pepitas de oro, o sea, no era pepita. No, era polvo de oro. Polvo de oro, tengo acá. Y que de una ofrenda de ese momento el billetito marrón, lo hizo ahí en el Club Independiente, en un encuentro. Le voy a brindar, le voy a dar una chispita de oro, yo fui a ofrendar porque entendía que tenía que ofrendar, no porque quería esta pepita de oro. Y me daban una cosita y lo puse en el bolsillo. Era tierra, no era. Me parece que era pirita. Purita, sí, esa. Pirita. Bueno, eso. Era brillantina. Claro. Entonces atraía a la gente, porque es lo que la gente necesita. La gente tiene comezón de oír, necesita escuchar. El tema es qué es lo que le decimos. La palabra del Señor dice que la verdad es lo que nos hace libres. Si nosotros mostramos lo que no es, vamos a encontrar gente, pero no le vamos a ir a la verdad. Entonces mucha gente habla de esto, no porque el Señor ya pagó con la muerte, ya pagó todo el resto, nosotros no tenemos que sufrir más, todo tiene que ser, si somos hijos de Dios tenemos que vivir bien. Bueno, mejor si vos lo entendés así, lo vivís y lo disfrutás así, gloria al Señor. Pero yo no conozco eso, yo conozco un evangelio de lucha cotidiana, de una guerra abierta y a muerte. Esto no es día por día, minuto por minuto, hora por hora. ¿Ven? Cualquier estudio de la vida del apóstol Pablo exige una mirada seria al tema del sufrimiento. Pero lo cierto es que el sufrimiento no es bien visto en el cristianismo occidental. Es lo que les estaba diciendo recién. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 12. Amén. Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente En Cristo Jesús. sufrirán persecución. Amén. Dígale, esto de la iglesia de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, tendrían que decirlo en Corea, enseñamos, en Corea donde se está predicando y está haciendo una revolución en el evangelio. Tendrían que decirlo en China, donde se está predicando y hay un despertar fuerte de Dios en China. Tendrían que decirlo en Rusia, cuando era tras la cortina de hierro. Ya Jesús había pagado el precio, entonces no tenía que sufrir más. Tenía que decirlo ahí, a ver qué opina. Hoy, gracias a Dios, recién la pastora oraba y decía, hay cristianos que están siendo perseguidos, están siendo encadenados, están siendo muertos.
en África, donde estaba este profeta, Religioso. No. sí, Chilloso, África, claro. en Nigeria, Dije, están masacrando el cristiano. Tendría que decirlo eso, a ver qué opinan esa gente que paga un precio en el mundo musulmán. Ahí tendrían que ir a hablar del Evangelio de la prosperidad, a ver qué resultado le da. La realidad es que nosotros, si la palabra lo dice, yo no me guío por lo que dice la palabra, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán Persecución. ¿Pero por qué padecerán persecución? Porque lo que dice acá, los que quieran vivir, ¿cómo? Piadosamente. Ahora, hay varias formas de vivir. Se puede ser cristiano evangélico y hacer lo que hace el mundo, y hacer lo que hablar como habla el mundo, y vivir en el adulterio como vive el mundo, vivir en la fornicación como vive el mundo. Total, venía a la iglesia, levantar las manos, saltar un poco, cantar un poco y ya está. Pero, como decíamos el otro día, había 10 vírgenes, 5 eran prudentes, o sea que vivían piadosamente, y 5 eran vírgenes, pero se durmieron en las costumbres, en las tradiciones. Ahora, ¿cuáles fueron los que recibieron al novio? Las prudentes, los que vivieron piadosamente. Los que vivieron piadosamente siempre van a tener persecución de la familia, de los compañeros de trabajo, de los amigos, de qué sé yo. Aquí no hubo un tiempo donde te preguntaban ¿qué religión tenés? Yo estuve a punto de entrar en Pérez Compa a trabajar y me preguntaron religión cristiano evangélico. Cuida. Ahora, yo podría haber dicho no soy católico, porque la palabra católico no significa apostólico y romano. Yo soy católico, todos somos católicos, pero significa religión universal. Ahora, si yo mantengo mi fe, soy fiel en mi llamado, en mi ministerio, voy a sufrir persecución. El Señor quiere que seamos fieles en nuestro llamamiento. Amén. Veamos que dice lo que le dijo el Señor cuando fueron a verlo a Saulo. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque mi instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque Sí. yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo, te voy a dar una casa, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar buen nombre. No, le dijo, ¿cuánto vas a tener que padecer? Alguien que busque Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ellos salieron, ¿cómo salieron de delante del concilio? ¿Qué había pasado? Gozosos. Lo habían agarrado y andaron Los aceptaron. una paliadura con ellos, para que negasen a Cristo. Y salieron delante del concilio gozosos de haber sufrido, de haber sido dignos, de haber padecido por la causa de Cristo. A diferencia de muchos en este tiempo, no de nosotros, estoy hablando de este tiempo, que cualquier cosa nos debilita, cualquier cosa nos deja tirados, que cualquier problema, éramos humanos, para qué, no resonamos. Estos siervos de Dios se salieron gozosos por haber padecido, haber sido dignos de haber padecido por causa de su nombre. ¿Estamos? Vamos a ir leyendo, a ver, hablando ya de qué es lo que decía el siervo Pablo. Segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos,
no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aún perdimos la esperanza. Ya se hacía muerto. Ya estaba Se veía. por predicar. Segunda de Corintios 4, 8 al 11. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, Sí. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Estamos atribulados? ¿Cuántas veces estuvimos atribulados? Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué quiere decir con esto? Atribulados, mas no angustiados. Esa es la palabra, esa es la respuesta. Confío que Él me llama y no me va a abandonar porque Él me llama. Él es mi garantía. Podemos pasar en un momento. El problema es cuando decimos, entonces ¿para qué? Ya estás angustiado. Ya dejaste que el enemigo te robe la seguridad de tu llamado. Y cuando digo llamado no estoy diciendo solamente al pastor, estoy diciendo llamado al servicio, porque ser siervo no significa ser pastor. Ser siervo significa justamente el deseo de servir, de no vanagloriarse, de no ser él. Siempre me acuerdo del mensaje que predicó la pastora sobre el padre Bautista, que le preguntaron, ¿vos sos el sos el profeta? No, no soy el profeta. ¿Sos el que venía? No, no soy. ¿Y quién sos? Una voz. Gloria al Señor. ¿Quién son? ¿Quiénes somos nosotros? Una voz. Una voz. Que se levanta en el desierto. ¿Qué desierto? En el desierto que vivimos. Y nunca un desierto fue lleno de flores, lleno de comida, lleno de... No, el desierto es desierto. Entonces nosotros un poco el espíritu de Padre Bautista y de Elías está cimentado en la iglesia, está sentado en la iglesia. Porque somos los que estamos abriendo el camino al que viene. Así como lo hizo Padre Bautista, como lo hizo Elías, también nosotros estamos anunciando la venida a buscar a la iglesia. Tenemos que tener una seguridad, una confianza en nuestro llamado. Esa confianza en nuestro llamado no se tiene que perder. Porque eso es un poco sacar la mano de la... No, ya está, no sé. No nos tenemos que, no nos podemos permitir, bajo ningún concepto, sacar los ojos de la mancera. No podemos, no debemos, podemos, pero no debemos. Es la confianza en nuestro llamado. ¿Usted está seguro que el Señor lo llamó? Yo estoy seguro, no sé, creo que todos estamos seguros. No hay activo de inseguridad, pues en los momentos donde tenemos que manifestar esa seguridad es el momento de la tribulación. Cuando no te sale una. Yo ayer estaba predicando, y para peor hermano tengo un problema de disfonía muy serio, y estaba predicando y no me salían las palabras. Y no veía que la gente, porque uno cuando hace un movimiento de este tipo, espera que la gente se acerque, que la gente venga, que la gente te pregunte. No sé, hoy tenemos esa imagen del predicador que convoca gente. Y la gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios.
Yo cada vez que me paré en algún lado, siempre hay una convocatoria de parte del Señor. Y pues ya hace un mes completo que estamos predicando ahí. Y no vemos que nadie, una gitana vino un día. Y nadie más, estamos perdiendo tiempo. Y por ahí estaba mirando anoche ayer. Y decía, ¿qué sigue predicando? La pregunta, tengo que seguir. Un mes que estoy acá, Señor, la garganta no me da más. Pero resulta que después que terminamos de predicar, fuimos a una casa y se juntaron dos familias. Y estuvimos hablando casi una hora. Charlando del Señor y nos preguntaban y cómo es esto y cómo es lo otro y cómo es lo otro. Y hoy fuimos a buscarlo y el hombre estaba lavando con un auto afuera sin cuero y la pastora bajó porque la hija le pidió el teléfono a la pastora y la pastora le pidió el teléfono a la hija y Nancy no lo pudo anotar y de repente fuimos y cuando llegamos el hombre dice, perdóneme pastora, mire cómo estoy. No, tranquilo, si usted está en su casa, estaba lavando un auto. ¿Qué mostró? Es un acto de reverencia ante una mujer de Dios. Entonces, no es en vano lo que hagamos si tenemos la seguridad de nuestro llamado. Vamos a pasar tribulaciones, porque no es fácil el pastorado, no es fácil el ministerio, y no es fácil seguir al Señor tampoco. El reino de los cielos se hace propio. ¿Y quién lo arrebata? Los violentos. ¿Violento qué quiere decir? Andar a piña, no. Ser violento con uno mismo. Porque uno tiene que ceder a un montón de cosas. Y se niega a sí mismo. Hay una violencia personal hacia uno mismo. ¿Amén? Segunda de Corintios 6:3 al 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Amén. Otro que lea 2 de Corintios 11, 23 a 21. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hago. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 Sí. veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Sí. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.
En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí está. ¿Vio cómo explicarían los predicadores de la prosperidad esto? ¿Cómo lo explicamos? Muy correcto. Nosotros que decimos, ante cualquier problema, hermano, no digo que a usted le pase, pero a mí me pasó. No, sigo más, ¿qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que aguantar a esta gente? Chao, tiré la Biblia arriba trompero, la credencial la quería quemar nunca más. El problema es que nuestro ministerio no tiene nada que ver la credencial. Nuestro ministerio es por un llamado de gloria, por un llamado sobrenatural, un llamado que viene directamente del corazón de Dios. Y Él nos llamó porque sabe que usted y yo podemos vencer. Así que este es un principio para ponernos bien de pie, decir, Señor, no quiero fracasar, no voy a fracasar, quiero ser fiel a mi llamado. ¿Amén? ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? Veamos dos o tres cosas. Lo hizo sin resentimiento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No había resentimiento. Pasó. Ya lo viví. Sin rendirse, primero sin resentimiento, segundo sin rendirse. Segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No se va a rendir, no se rindió. No lo detuvo a Pablo ni siquiera las divisiones. Fíjense que dice en Hechos 15:36. Dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a quien se había apartado de ellos en Panfilia, y no habían ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Hubo un problema. ¿Cuántas veces los problemas institucionales, organizativos nos frenan? No sé si alguna vez le pasó, pero aquellos que llevamos algunos años peleando, luchando, esforzándonos, y que de una u otra manera le fallamos a alguien o alguien nos falló a nosotros, ha servido muchas veces para bajar los brazos. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Yo vengo de muchos años de ministerio, muchos, demasiado. Una vida prácticamente, 47 años de ministerio, he pasado por tantas cosas,
y muchas veces de que no quiero saber más nada. Dios sabe la historia más reciente, es la de este lugar. Yo le cuento un poquito para que sepa cómo es la historia. Yo volví al Señor y volví a mi casa, volví a la Biblia abierta. Y por supuesto que me recibieron un poco como por lástima, si me sentaste de atrás al fondo, no levanté la cabeza, no abrí los ojos, no abrí la boca, no escuché, no respiré, no nada. El otro día hablábamos con el pastor que me recibió y le contaba, le decía. Y un 12 de octubre el pastor me invitó a San Carlos de Bariloche. Me invitó porque yo pagaba la nafta para llegar a Bariloche. Esta es la realidad, no es que me invitó de vuelo. Y él decía, pensá que vos abriste la obra de San Carlos de Bariloche. Y fui. Y en ese viaje encontré al que hoy descansa en los brazos del Señor, al pastor Abel Montesino. Me acuerdo como si fuera hoy cuando yo llegué al terreno donde él vivía, ahí tenían un templo. Estaba él y el hermano Valenzuela, la meta, clavó unas tablas, arreglaron un templito. Y cuando me vio entrar, tiraron los dos tiraron el martillo, pastor, a mí, me abrazaba. Y me acuerdo como si fuera hoy, el pastor Abel dijo, el padre lo que humea, no se puede. Y ahí nomás me dice, yo necesito que vos me ayudes, que vos esto, que vos aquello. Pero yo no quiero saber nada, hermano. Yo volví a la iglesia porque el Señor me llamó. Pero no quiero ministerio, no quiero trabajar, no quiero nada, quiero estar en... Dice, no, pero yo necesito, Dios te mandó para que vos me ayude. Él tenía los papeles, tenía ese lugarcito y no tenía más nada. Y tenía 5 o 6 personas. Entre ellos estaba el hermano segundo Velázquez. Y no eran mucho más de 10 personas, por lo menos lo que yo me acuerdo. Y me vino mal, llamó a que después fue socio de él, Juan Carlos, ¿te acuerdas de Juan Carlos, nuestro masalista? Me hicieron una carta y yo autorizaba al pastor Carlos Ramírez, estaba para abrir obra en nuestro ministerio. Yo digo, no, pero yo necesito que vos nos ayudes. Vine con esa carta. Y empezamos a trabajar acá, hermano. Yo llegué acá un poco de... el Señor me agarró y me trajo, porque yo no quería saber nada. Yo me iba camino a La Pampa, me iba a establecerme en La Pampa para ir volviendo para lo de mis pagos. Yo quiero ir a Buenos Aires, no quería estar más en Neuquén, quería salir de acá. Y acá unas personas me convocaron y trabajamos con el pastor Abel y se abrieron, en 1 año y medio abrimos varias obras. El hermano segundo estuvo en alguna de las aperturas de esas obras, Chimpay, por ejemplo. Y después de varios, 1 año y medio, 2 años, 3 años, no me acuerdo exactamente cuándo, empezó un conflicto dentro de la misión. Gente que estaba acá en Neuquén, que yo intenté que se rescataran, empezaron a hacer la guerra porque yo era medio áspero para decir las cosas. Yo reconozco que muchas veces no fui prudente para decir las cosas, porque las cosas se pueden decir de 2 maneras, o bien o mal. Entonces, en vez de decirlas bien, las decía mal. Y se me amotinaron todos o casi todos, hasta que un día decidí, digo, pastor, no podemos seguir así. Cada vez que nos juntamos es para discutir, para pelear. Nosotros hicimos la actividad de la globa. Fue un escándalo porque decían que yo me mandaba la parte y yo no hice nada más que hacer lo que el Señor nos había mandado a hacer, de predicar el Evangelio. Cuando hicimos el evento de Lucaché, otro escándalo más, porque ¿qué se cree que...? Bueno, hasta que un día decidimos, nos vamos. Presenté mi renuncia
y le llamé a los hermanos, convoqué a los hermanos que estaban reunidos ese tiempo acá, y dije, hermanos, yo me tengo que ir, porque, bueno, hubo un tejimaneje ahí medio raro, y en una palabra me dijeron que me fuera. Yo me tengo que ir, hermano, así que va a venir otro pastor acá. Y los hermanos dijeron, no, si usted se va, nosotros nos vamos con usted, porque nosotros no conocemos a nadie. Y hubo un tiempo que me sentí, hermano, traicionado por quienes yo amaba y sigo amándolo, que no están en vida. Y siempre que puedo les reconozco el trabajo que hacía él conmigo, venía de Bariloche a verme a mí. Pero me sentí solo. Me acuerdo que después de pelear, de luchar, de pasar un montón de situaciones y necesidades, dormíamos en el piso con mis hijas, en los testigos, se nos metía el agua dentro de la piecita que teníamos ahí, mojaba los colchones. Me sentí que no servía para nada. Y me acuerdo que pasé un año, un fin de año, que miraba y me acordaba y estaba solo. Y pensé, se terminó. Estos hombres, a pesar de esas situaciones, porque esas situaciones pasan, las traiciones lamentablemente dentro de los ministerios pasan, divisiones, traiciones, lo que se le llamaría serruchar del piso, van a pasar y ustedes van a pasar, porque es parte de la naturaleza, no debería, pero pasa. Este hombre no decayó y siguió trabajando. Pues el consejo que el Señor nos da en esta tarde a mí, y por supuesto yo lo comparto con ustedes, que a pesar de todo, no bajen los brazos, sigan adelante, porque es la forma de permanecer en la barca. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 27. Aquí encontramos a San Pablo, que por predicar la palabra se levantaron, porque mucha gente dijeron, estos vienen a rompernos el negocio. Algunos lo leen. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Había un problema. Todo el pueblo se había levantado contra ellos. Y Pablo dijo, yo voy a poner pecho en una palabra. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, para Pablo, no. Un líder, verdadero líder, siempre es el primero en enfrentar los problemas. ¿Qué esperan las congregaciones, esta congregación y todos los hermanos o personas que se congregan sabiendo que tenemos un ministerio? Es que seamos los primeros en solucionar los problemas. Que no nos escondamos ante los problemas. Los líderes no dicen haga, los líderes dicen hagamos. Acá está. Amén. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porfiado el hombre, ¿no?
nos enseña? ¿Qué enseña esto? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Alguna casa que quiera hacer? Hay que aguantar los golpes. ¿Seremos capaces nosotros de algo así? ¿Qué opina usted? Yo me decía, Señor, tenés misericordia de mí, porque no sé si yo soy capaz. A veces ante la crítica, Por cualquier cosita ya lloramos, ¿va? ante la crítica, ante el desaire. ¿Pasó o no? Nos pasa, ¿verdad? Sinceramente tenemos que decir, nos pasa. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por favor, alguien que siga leyendo en 2 de Timoteo 4, 8 al 10. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor por justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejó en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí está. No bajó los brazos a pesar de que fue abandonado. Lo dejaron solo. ¿Te sentiste alguna vez solo porque personas a las que vos confiabas te dejaron solo? Sí. Pasa, duele, ¿no? Pero Pablo no se quedó con el dolor, sino que continuó. Amén. Segunda de Corintios 4:8. Pero vamos a leerlo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. porque también todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque toda leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mostraba gozo en la adversidad. Pablo era un hombre que mostraba gozo en la adversidad. Filipenses 1:13. Yo estoy leyendo, pero después vamos a hacer un análisis, ¿sí? ¿Ya? ¿Ahí lo lee? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad,
predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí no. Él se gozaba en las adversidades. Tenía distintas adversidades, pero él permanecía fiel. Amén. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Segundo de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para... Podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué las tribulaciones? ¿Para qué sirven? Para que podamos consolar a Dios. Nadie que no haya pasado por un tiempo de tribulación puede entender a otro. Nadie que no haya sido traicionado puede entender a quien está siendo traicionado. Nadie que no haya caído puede entender a aquel que ha caído. Nadie. Porque muchos que parece que nunca han tenido problemas viven juzgando y condenando a aquellos que tienen problemas. Pero aquel que realmente ha pasado por estas cosas puede entender. Dios permite que pasemos por estas cosas para que podamos decir con toda tranquilidad que somos obreros aprobados. Hemos pasado por eso, es una escuela para nuestra vida que nos sirve para dos cosas: para recibir la enseñanza que nos va a ser útil para ayudar a otros. Aquellos que hemos pasado, hermanos, por momentos de debilidad, de flaqueza, de caída, vamos a entender a la gente, ¿sí? Yo también pasé por ahí. Y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces yo tengo que usar la misericordia que recibí de parte de Dios, aunque no de la gente, porque hay una realidad, hermano, que es una realidad muy cierta, por decir la expresión. Dios nos perdona, Dios nos consuela, Dios nos levanta. La iglesia no nos perdona, no nos consuela, no nos levanta. Porque parece que fuera un séquito de santos y que como somos santos no tenemos que estar solamente los impolutos, los que nunca han caído, nunca han fracasado, nunca han fallado. Entonces, si alguna vez encontramos a alguien dentro de las congregaciones, le hacemos la cruz, ¿sabe? Te voy a contar esta experiencia. Hace muchos años, por supuesto, hace 40 y pico de años, había un pastor que yo no lo voy a nombrar, muchos lo conocen. Llegó al pastor gobernador de Tránsito Carrasco a decirle sí, porque vi al hermano fulano de tal re borracho. Se mamó, lo vi yo, venía a trabajar en la bicicleta y estaba en el criollo, no sé si algunos se acuerdan del famoso criollo. Sí, mi papá era Vicuere. El bar que estaba En la esquina. Mi papá era Vicuere, señor. Mi papá era Vicuere, el cliente favorito del criollo. tenía la chapita de oro ahí en el Ya. Y claro, el hermano venía de trabajar con su identidad, tenía sed, yo sé.
Y el criollo no podía pedir una Coca-Cola, tenía que pedir de porroncito, mínimo porroncito. No le digo que fue. Yo una vez fui a criollo cuando recién llegué a Neuquén y pedí un café con leche a la mañana. ¿Qué cosa? Una chocolatada. Era bar, que sé que. Ya sacaron la patada. No, acá no, dice que. Una chocolatada con galleta, por Bueno, favor. la gelatina. Dijo que bueno, No, yo no sabía lo que realmente en Buenos Aires, un bar, poder tomar un café con leche, una gaseosa, comer un sándwich ahí, no había nada para comer, era todo café. Aquí se toma vino, dijo. Claro, y el hermano pasó y se tomó una fresca y se ve que se le calentó la boca. Y pidió otra, y no le alcanzó la otra, y él le pegó a la otra. estaba transpirado. Y estaba adobado como para el horno. Se levantó el hermano y tenía la patita redonda y se le fue los pies. Y este varón pasó, el pastor, y era el copastor de la iglesia de Bucarestán. Pasó y lo vio. Salió corriendo a la casa del ¿Quién pastor. es el copastor? ¿El que estaba medio.? ¿O el que iba No, el otro. Ah, El que pasó. Y después fue el pastor. Fue corriendo y dijo, tengo una noticia que quítame. Para Entró a la iglesia y estaban por empezar, el pastor Guerrito iba temprano a la iglesia. Y como sabía este hombre que el pastor Guerrito llegaba temprano a la iglesia, salió corriendo para la iglesia. Qué raro. Y le dijo, pastor, al hermano fulano hay que disciplinar. ¿Por qué, hermano? El dedo cruzado. Porque yo lo vi borracho, completamente borracho. Ah, ¿y qué es? Y bueno, era la anciana de la iglesia que venía con el cuento. Y de repente estaban hablando del tema y llega el hermano que había estado borracho. Menos mal que era anciano. Llega y pasa derechito a la mitad. Y se puso a orar. Y después de un rato de orar, estaba este varón, el pastor que después fue pastor, el hermano estaba esperando para que se levantara Eso lo tenía que haber cogido nunca, pastor. para darle. Un dedo Y cruzado. se pasó, de 10, 15 minutos orando, pidiéndole perdón seguramente al Señor, y de repente levantó las manos. El hermano le estaba hablando en lengua. Ahora ni siquiera. Y el pastor, volviendo al tránsito carrático, le dijo, mi hermano, ¿y ahora qué hacer? Se le acabó. Le reducimos meses. Y sabe que de estos hay un montón dentro de las congregaciones. Muchísimo. Y necesitan ser apaleados un poco, hermano. Y estoy hablando de pastores, no estoy hablando de hermanitos de las congregaciones. Yo conozco hombres de Dios, que sí son de Dios, pero me parece que nunca han pasado por esa situación. Y son duros, y algunos son hipócritas, porque han pasado por cosas, pero las han escondido Entonces tiene el dedo. y se han mandado una barrada marca Isidorito Cañones, pero nadie los vio, entonces se consideran con la autoridad, es decir, hay que ser. Y el ser aporreado por Dios, o permitir ser aporreado por Dios, nos enseña a ser misericordiosos. Porque si no recibimos misericordia, ahora, ¿qué necesitamos para recibir misericordia? Ser sincero con Dios, vencer la hipocresía, tener menos levadura de fariseo. Nosotros las pruebas y las luchas nos enseñan, hermanos, y nos capacitan para consolar a muchos. Segundo de Corintios, perdón. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Tuvimos sentencia de muerte para que aprendamos a no confiar en mí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, que hace, que permite en nosotros, cuál es el propósito del sufrimiento,
nos enseña a esperar en Dios. Segundo de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué nos enseña lo otro? Que nos enseña y nos libra del orgullo. Veo que hay mucho se salta. Y Pablo dice, para que no me exalten, tenía un aguijón en mi carne. Muchos dicen, ¿cuál era el aguijón de la carne que tenía Pablo? Nadie sabe. No hay nadie que pueda decir, era la vista. No se sabe. No hay registro de cuál era la... Hay otros que dicen tantas cosas sobre eso. No sé quién fue, no sé si fue la pastora Marta, te dijo la mañana. ¿Qué fue lo que te dijeron? Que no había diezmado ni ofrendado. ¿Cómo? Que no había diezmado ni ofrendado, entonces por eso Dios le mandó el aguijón. Según los santos evangélicos. No había entrado ni ofrendado. Por eso tenía el aguijón ese. ¿Sabes? Tal cual. Voy a esa música. ¿Saben que es un gran tema ese? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Uno dice que era por la vista, sí, dice, sacan la conclusión. Otros dicen que era un problema a nivel moral. Aparentemente era doloroso, me parece. ¿Saben que no le escucho? Aparentemente era doloroso el aguijón. Claro, pero no dice que ¿Cuál era? Dice, ¿Cuál era? no había un registro de lo que era. No tenía sueño. No tenía Ese era el aguijón. Sí, tenía sueño. Ahí tenés la Uno imagen. dice, otros dicen que era un... Suegra no tenía. Suegra no tenía, sí, por ahí no dice. dicen que era viudo, según algunos registros dicen que era viudo, así que había tenido suegra. Para los que querían a la suegra. Uno dice que era un problema moral, porque dice que hay pasajes del escrito dice, algunos apóstoles son tan como que venían con mujeres acompañados, ¿por qué nosotros no? O sea, algunos sacan, y por ahí dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Sacan de ahí la conclusión que era un problema moral. Pero uno si va a lo que él testifica que tenía el don de continencia, no podemos decir que era un problema moral. Entonces todo una incógnita. Pero que cuando lo pinchaba lo traía abajo enseguida. Cuando el aguijón lo pinchaba lo bajaba. Y bueno, eso tener aguijón. Algunos dicen que era porque en una parte de la escritura, no recuerdo ahora, que decía que le escribe una carta a los hermanos y le dice, mirá con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Sacan esa conclusión como que para él pudiera escribir bien tenía que escribir en letras grandes, porque su problema era la letra, en teoría, ¿no? Es una teoría, vuelvo a decir, son teorías, pero no hay nada que afirme que tenía un problema en la vista, porque sacan la cuenta de que porque cuando el Señor lo llama, él queda como ciego. Pero no hay nada que pueda decir bíblicamente en qué era lo que... Termino escribiendo este pensamiento, hermanos, que para mí es como un desafío, para mí. Un buen ministro, como un buen soldado y valiente, elige dónde y cómo morir, sin orgullo ninguno, sino con el sabor del deber cumplido, escribe su propio epitafio. ¿Cómo fue el epitafio de Pablo? Según de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado.
El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué escribiría? ¿Qué se podría escribir sobre el epitafio del apóstol Pablo? ¿Usted qué le pondría? Acabó la carrera. ¿Qué más? ¿Qué podría escribir una lápida sobre la tumba de Pablo? Aquí yace un hombre que amó a Cristo más que a su propia vida. Yo escribiría eso. Amó al Señor más que a su propia vida. Ya que lo azotaron con vara, con látigo, lo apedrearon, lo dejaron igual dentro del crucifijo. Para mí, dijo Pablo, para mí, seguro, el vivir y el morir es ganancia.